¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, donde cada episodio está lleno de contenido de valor. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante sobre arquitectura y tecnología para el diseño arquitectónico y nos enfocaremos en el futuro de la arquitectura y su relación con la inteligencia artificial. Y para adentrarnos en este tema contamos con la presencia de un verdadero experto. Es un placer presentarles al doctor en arquitectura Ismael Lara Ochoa, quien compartirá con nosotros su profundo conocimiento sobre este tema. Les voy a platicar un poquito del Arqui. Con una formación académica sólida, nuestro invitado ha emprendido estudios universitarios en arquitectura, complementando una maestría en diseño arquitectónico en la Universidad Cristóbal Colón y un doctorado en procesos territoriales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde fue distinguido como ex becario de CONACYT con mención cum laude. Su investigación ha sido reconocida con galardones como la Medalla de Plata en la Primera Bienal de Arquitectura del Golfo 2017 y una mención honorífica en la 15ª Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana 2018. Su trabajo se centra en envolventes arquitectónicos adaptables para elevados flujos de energía, un tema crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles para el futuro de nuestras ciudades. Como candidato al Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2019 e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nuestro invitado ha sido un líder en la investigación y aplicación de tecnologías innovadoras en el diseño arquitectónico. Y bueno, además de su destacada labor como investigador, nuestro invitado ha contribuido al campo de la arquitectura a través de su trabajo práctico en proyectos emblemáticos como la ampliación del Acueducto de Veracruz y el proyecto del Campus Calasanz, reconocido por su enfoque sustentable. Su compromiso con la enseñanza y la difusión del conocimiento lo ha llevado a ser profesor invitado en diversas instituciones educativas, tanto a nivel nacional como internacional, y a participar como ponente en congresos y seminarios de arquitectura en todo el mundo. Estamos honrados de tener con nosotros un arquitecto cuya dedicación y visión están dando forma al futuro de la arquitectura sostenible. Y sin más preámbulos, les presentamos al doctor en arquitectura Ismael Lara Ochoa. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. ¿Cómo está? ¿Qué se siente escuchar todo eso? Creo que mucho trabajo ahí. Mucho y cansancio también. Sí, me puedo imaginar. Emocionante el viaje. Emocionante el viaje, la trayectoria. Vamos a platicar un poquito de su carrera como docente, ¿no? Porque yo lo conocí siendo mi profesor y algo que destacaba mucho o que yo veía mucho en ustedes, su entrega, ¿no? Antes que nada. Y lo segundo es la habilidad que tenía para hacer que los futuros arquitectos, los estudiantes de arquitectura, saquen su creatividad. ¿Cómo les ayuda a usted a sacar y a desarrollar ese lado creativo de los arquitectos? Fíjate que creo que el hecho de invitarte a formar parte de un claustro de profesores en algún momento siempre me vi en el sentido de cómo me gustaría que alguien me dijera las cosas, y creo que ese es un elemento importante para compartir las cosas. Y el otro ingrediente creo que es la pasión por decir hay más cosas por aprender, hay más cosas por integrar en nuestra formación. Creo que yo detecto estos dos elementos, que cómo me gustaría que me dijeran las cosas y la pasión por lo que es nuestra disciplina, ¿no? Que es la arquitectura, ¿no? Sí, es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar, ser profesor. Como dices, cómo me hubiera gustado que a mí me enseñaran, ¿no? Y qué es lo que me gustaría que me dijeran. Y hay mucho que luego el arquitecto quiere decir y hablar y dices, le hace falta esta parte a la docencia o a la universidad, y te quieres meter en ese campo de universitario para poder dar eso que te faltó a lo mejor, o explorar esas otras partes que le hacen falta a los estudiantes. Sí. ¿Sería algo como eso? Sí. ¿Qué cree que le falta a las facultades de arquitectura hoy en día? ¿Qué creo que le falta a las facultades de arquitectura? Creo que cada programa educativo, específicamente por las regiones donde se encuentran, hay situaciones muy puntuales, problemas muy puntuales en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Situaciones del territorio. Por ejemplo, Veracruz tiene una topografía
completamente, es un altiplano, es muy horizontal. Si trasladamos ese mismo programa de arquitectura a, por ejemplo, a Jalapa, es otro tipo de territorio, otra topografía. Entonces hay diferentes situaciones. Considerar que cada programa de arquitectura va a tener situaciones muy puntuales que se tendrán que resolver, pero el común denominador, considero yo, en los programas de arquitectura a nivel nacional e internacional, y no lo digo yo, sino que hay instituciones muy respetables, por ejemplo la Unión Internacional de Arquitectos, la UNESCO, ¿no? Que tiene que ver con la parte de estos, la parte de la educación, la ciencia, la cultura, que ponen en primer plano la parte de la arquitectura como una disciplina de emergencia. Es decir, que hay situaciones que se tienen que estar estableciendo en los programas educativos en arquitectura, situaciones muy emergentes, que el estudiante de arquitectura debe estar sensible y también formado para atender esas situaciones que va a enfrentar en un futuro muy corto, ¿no? Nuevamente hablamos de situaciones del espacio habitable, de los espacios habitables que cada vez son más pequeños, ¿no? Más reducidos, el hecho de que se va a enfrentar a situaciones de que tiene que dotar de agua esos espacios, y que hoy estamos viviendo situaciones de que no hay agua para la parte de la edificación, el tema de la energía también, que se está ausentando cada vez con mayor claridad con estas situaciones climáticas que se presentan, el tema de los huracanes, el tema de las inundaciones, el tema del calentamiento de los espacios. Entonces, creo que es muy interesante sensibilizar a nuestros estudiantes, a las personas que compartimos, que divulgamos esta información, y que hay estrategias, ¿no? Hay planteamientos, creo que muy puntuales, y que así como son radicales las maneras o las situaciones que estamos enfrentando, así de radicales también debe de ser la parte de integrar las estrategias, ¿no? Entonces, considero que la parte del pensamiento del arquitecto para el ser humano en la arquitectura tiene de muchísima inventiva, de mucha reflexión, de mucho pensamiento crítico, y que eso realmente está abonando muchísimo a generar las propuestas, ¿no? Hoy, como bien lo mencionas, la inteligencia artificial lo que nos proporciona es una información muy ágil y muy rápida, y que nos podemos detener hoy a poderla revisar, a analizar y poder evaluar esa información para poder construir mejor las estrategias, o mejor las respuestas al proyecto y a los espacios habitables. Cosa que muchas veces en nuestra formación de algún proyecto siempre ha sido pues lineal en algunas veces, y que desarrollas el proyecto, haces las plantas, las elevaciones, haces el producto digital y hasta allí. Pero hoy puedes evaluarlo, simularlo, obtener más información, y que eso te va a dar una mayor argumentación, y que la información está muy ágil, muy rápida, ¿no? Entonces, cosa que hace algunos años no teníamos tan ágil la información, ¿no? Tú fuiste formada en un proceso de búsqueda de la información, a lo mejor tenías que ir a la biblioteca, era más lento el proceso. Hoy la información la encuentras en tu dispositivo de teléfono, y tienes la respuesta o respuestas en la cual puedes tener una evaluación y decir, bueno, es esto lo que estoy buscando, e irme directamente. Igual esto, si lo aplicamos a la arquitectura,
tienes muchas alternativas de poder argumentar tu proyecto. Sí, la arquitectura es una disciplina multidisciplinaria, ¿no? O sea, tiene muchas cosas que se integran. De lo que estaba platicando ahorita, de que un edificio puede ahora darte, bueno, que toda la inteligencia artificial ahora te puede dar información, tú le metes la información y vas emulando cómo se va a ir comportando el edificio, ¿no? Y de esa manera puedes sustentar tu diseño, ¿no? Y puedes sustentar el valor del edificio, ¿no? O su funcionalidad, ¿no? Entonces eso es importante porque ahora la tecnología te ayuda a hacer eso, ¿no? Sí hay unos edificios que estaba viendo hace rato investigando sobre el tema, que tú estás en el edificio con tu celular y el edificio tú lo puedes ir modificando. Por ejemplo, estás en un lugar y dices, ¿sabes qué? Quiero una luz más baja porque no necesito una luz tan alta, y de repente dices, ¿sabes qué? Ahora voy a necesitar leer, entonces le subes y te vas moviendo a otro lado del edificio, la voy a apagar porque voy a dar una presentación, vas moviendo el aire acondicionado también, pero por cada espacio, por cada zona, y el edificio tiene sensores por todos lados y te va diciendo dónde hay más personas a lo largo del día o a lo largo del año. Entonces te va dando todos los datos, ¿no? Va recopilando información que se sube en una nube y al final te da una información completa de cómo se mueven los usuarios, los habitantes dentro de él, qué tipo de clima les gusta más, qué tipo de iluminación, cuánta energía se utilizó, ¿no? Y toda esa información, sirve para hacerlo en un próximo edificio. Toda esa información tú se la metes a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya te va dando datos de cómo se mueve un edificio por dentro, ¿no? Cómo los habitantes se van desarrollando dentro de él. Sí, ahorita que comentas eso de cómo puede ser el color que te gusta o hacer cambiante la iluminación, hoy a través de la construcción de conceptos, de texto, tú puedes hacer esa visualización en imagen, ¿no? Con la IA. Y yo no sé en un futuro cómo va a ser esto, pero yo me imagino que ya no va a haber espacios físicos, que posiblemente estaremos en una esfera virtual, buscando lo que nosotros deseamos, construyendo de nuestro conocimiento lo que deseamos y poderlo ver, poderlo leer, poderlo sentir. Y esta parte física ya de tocar a lo mejor se pueda desvanecer, no lo sé. Yo siento el multiverso. como el multiverso, ¿no? Y hay también muchos cuestionamientos acerca de esto, y hay películas de ciencia ficción y no sé si va hacia allá, pero definitivamente la velocidad que ha evolucionado la información, que lo podemos traer en teléfono, un bot que le preguntamos y nos contesta, y esto ha ido muy rápido, ¿no? Las aplicaciones en la parte vinculada al proyecto arquitectónico han evolucionado muchísimo de un año hacia hoy. Han crecido muchísimas alternativas, y también en el tema de la investigación, del sustento de la argumentación, también ha evolucionado muchísimo, ¿no? Eso, esta gran nube que se va conectando como un gran sistema de información en la cual ya podemos accesar todos, ¿no? Amablemente, ¿no? Y usted ha estado explorando un poco la inteligencia artificial con el diseño arquitectónico, ¿no? ¿Hacia dónde va ese diseño arquitectónico con la IA? Porque hoy en día vemos mucho diseño arquitectónico con IA que pareciera no tener una funcionalidad, ¿no? Parecer solo como estético, ¿no? Como a lo mejor edificios muy futuristas, ¿no? Pero dices, bueno, ¿cuál es la funcionalidad de eso, ¿no? ¿Tiene una función o solamente es una exploración arquitectónica en cuanto a diseño? Yo considero que la parte de fundamentación de la idea en un proceso analógico, o el que llevamos comúnmente, a veces se ausenta de mucha información o de investigación tangible, o conceptos que podríamos definir en la interpretación de un concepto. Se vuelve muy subjetivo.
la parte conceptual de iniciación del proyecto, esa exploración sin la IA muchas veces se vuelve muy subjetiva. Pero hoy, por ejemplo, si tú buscas un concepto, algún término, te lo define la IA, tú puedes seguir explorando e ir encontrando palabras clave, que esas palabras clave se pueden ir vinculando en la fabricación de esa previsualización de cómo podría ser ese espacio habitable. Creo que hay un detonador, desde mi punto de vista muy particular, un detonador de generación de variables, de alternativas, muy rápido, en la cual no es que no la pudiéramos hacer de la otra manera analógica, sí lo podemos hacer, pero podemos hacer una y nos lleva tiempo, 2, 3, aquí tenemos muchas, en segundos. Y eso es la pauta también y el mensaje, considero yo, que de detenernos para poder evaluar nuestros resultados. Muchas veces no nos da tiempo, está el proyecto, ahí está la primera opción, esa, vamos sobre esa, pero puede haber más, ¿no? Y que si nosotros entendemos que la IA nos está dando información que puede argumentar nuestro planteamiento conceptual mucho más tangible y vinculado a ese resultado, esas palabras clave para la visualización con aplicaciones como DALL-E, Leonardo, Midjourney, las que están, hay una relación del proceso, no está desconectado, no es una imagen aleatoria, sino que hay una conexión de búsqueda de información con palabras clave para poder construir este famoso prompt en la parte de este vínculo de visualización. Y nosotros lo hacemos en nuestro proyecto, cuando hacemos un boceto a mano, es una imagen, es una visualización global que intenta integrar muchos elementos, estructura, sobreestructura, envolventes, entorno, etc. Y que hoy lo podemos integrar de manera muy ágil con este proceso, ¿no? Creo que es un detonador de ideas, de alternativas, de iniciación, que hoy lo veo desde la parte inicial, que considero también que ha sido ausente porque los resultados que hemos obtenido como respuesta en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestros fraccionamientos, lo exponen, ¿no? Cuando vemos un fraccionamiento que se inunda, cuando vemos un fraccionamiento que sufre de altas temperaturas, cuando vemos una torre frente al mar que fue impactado por vientos elevados y que se destruyó completamente, considerar que posiblemente ha sido ausente de la argumentación pertinente para poder determinar cómo debería gestarse ese espacio habitable, ¿no? Entonces yo lo veo como un gran detonador y un elemento fuerte de argumentación en la etapa inicial, en este momento. En ese momento, o sea, como quien dice, está bien generar un prompt con las palabras, a lo mejor tú tienes una idea en la cabeza y como dice, la inteligencia artificial te ahorra tiempo, ¿no? Entonces tú tienes la idea en la cabeza, vas generando tu prompt con ideas, con las palabras indicadas para que tu idea te lo vaya dando la inteligencia artificial. A lo mejor no solo es una, sino te da 50 ideas muy rápidas de lo que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Pero si no lo fundamentas, si no haces una fundamentación de esa idea, entonces se queda como en una imagen ilustrativa y una exploración de diseño, pero sin fundamentación, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. Así es, sí. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde cree que va en la arquitectura? Porque, por ejemplo, yo veo, ¿no? Yo me pongo a explorar, a mí me gusta también mucho explorar con la inteligencia artificial y las primeras veces que lo utilicé dije, wow, o sea, a lo mejor esto no se me hubiera ocurrido. O sea, yo le di mi prompt, le di mis ideas,
imaginando qué es lo que ella podría estar imaginando, ¿no? O sea, y cuando me da algo que no era lo que yo pensaba, sino algo mucho mejor de lo que yo había imaginado, fue así como que, wow, esto está muy, muy más allá. Y le sigues dando prompt, o sea, le sigues dando, y te va dando más ideas de lo mismo, y exploras unas cosas muy impresionantes, ¿no? Entonces digo, bueno, esta fue mi idea, o fue idea de la inteligencia artificial, hasta dónde este prompt o esta imagen es mi creatividad o mi idea, y hasta dónde es la de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay una línea ahí donde dices, bueno, ¿quién es el autor de esto? ¿Es el que puso el prompt, el que lo ideó, o es la inteligencia artificial? ¿Qué opina de eso? Sí, yo veo aquí dos puntos en lo que nos estás compartiendo y exponiendo. Uno es la parte de la argumentación, de tu desarrollo, de la toma de decisiones en tu proceso. Yo veo allí un área de exploración importante. El que toma decisiones atrás eres tú, el diseñador, el arquitecto, el que construye esa idea. Ahora, considerar que el que va a seleccionar el resultado adecuado es el que está atrás, no lo va a seleccionar la IA, eres tú, ¿no? Entonces, es por eso que también podemos poner a reflexionar que la IA no va a tomar decisiones por sí sola, ¿no? Considerar que el que va a tomar la directriz, a llevar la dirección, vas a ser el ser humano. El ser humano construyó esta información para que se enlazara. Y esta reflexión de pensamiento crítico, que al final tú vas a tomar la decisión, pues es el ser humano, ¿no? Eres tú. Entonces, yo no sé si al final vaya a ser autónomo, que se pregunte y que se responda, ¿no? Creo que, no sé, no lo sé, pero hoy considero que es una gran oportunidad para nosotros conectarnos con esto, ¿no? Y que tú tomes las decisiones pertinentes al fenómeno que tú estás estudiando, porque hoy entendemos que debemos de conocer el fenómeno, no solamente resolver el problema, sino entender el fenómeno que existe, ¿no? En cada disciplina, ¿no? Y por otra parte, nada más quisiera yo complementar, es que es un universo, como bien lo mencionas, es un conocimiento hacia la parte multidisciplinar e interdisciplinar. Es decir, si tú entras a disciplinas diferentes de la arquitectura que tienen un vínculo en esa búsqueda de la información, te vas a encontrar con un universo conocimiento o información que posiblemente no fue formado en ti en la disciplina, pero te va a enriquecer. A ti que te gusta la filosofía, considerar que va a haber un pensamiento determinista y emergente. Esto que a ti te sorprende es ese pensamiento emergente que no podrías estar reconociendo ese resultado porque está fuera de tu paradigma que tú reconoces en lo que puede ser arquitectura. Y eso es lo enriquecedor también en este proceso, ¿no? Si nosotros todo lo validáramos en el pensamiento determinista de que entiendo el concepto, ya sé lo que va a suceder y tengo todo controlado, y hoy encontramos información emergente en donde cómo vivimos, ¿no? Entramos a situaciones que el ser humano no sabe o es la primera vez que se enfrenta, ¿no? Entonces, en la parte, por ejemplo, de programación, en la parte paramétrica, es muy interesante porque eso también nos otorga construir un algoritmo donde vas construyendo un gran sistema y le vas generando inputs, pero de repente muta
la geometría y te sorprende el resultado, dices, ah, caray, pues es que este input debería de estar, pero no pensaba que podía resultar así. Pero debe de ser así porque está integrado en uno solo, está integrado como un sistema. El pensamiento de sistemas tiene muchísimos años, esta parte filosófica. Peter Checkland, a lo mejor lo conozcas por ahí en pensamiento filosófico, pero es muy interesante porque siempre hemos fragmentado nuestro pensamiento, siempre hemos sido la parte central, pareciera que, del universo, y hoy con estas posturas poshumanistas no puede ser, no debe de ser, ¿no? Y eso también es un gran mensaje, ¿no? Y si nosotros en cualquier disciplina, en cualquier herramienta decimos, no, es que esto no, la IA no puede estar incluida en la arquitectura, sigue esa parte egocentrista, sigue esa parte de decir, yo soy el centro del universo y esto no va conmigo. Y el mensaje creo que también es bastante interesante, creo yo, de que estos inputs, estas conexiones, de entender este gran sistema, pues nos va a ayudar a todos a construir mejores decisiones en cómo vivimos, ¿no? Hay gente que entiendo esta parte que dice, y arquitectos, ¿no? de grande renombre, que dicen, esto no debe de estar incluido en la arquitectura. Pero ve la bondad que te puede otorgar, creo yo, en la construcción de tu propio conocimiento, de enlazarte con otras disciplinas, de conocer de otras disciplinas, de abonar en conceptos, de definir y entender los conceptos integrados. Creo que hay, desde mi punto de vista, hay una bondad importante para gestar el proyecto, sustentar el proyecto, ¿no? Que muchas veces en nuestra formación ha sido muy subjetivo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando tú ves, por ejemplo, este tipo de diseños que podrían parecer muy alocados, muy fuera de lo que comúnmente vemos, a mí, por ejemplo, me pone a pensar, ¿y cómo voy a construirlo, no? Entonces, de ahí ya empiezas a abrir una puerta hacia preguntarte con la ingeniería de cómo se va a construir, con qué material voy a poder construir esto, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto, ¿no? Igual, pues la arquitectura paramétrica sirve muchísimo también para lo mismo de las estructuras y cómo se van a ir formando todas estas, o cómo se va tejiendo la estructura de ciertas, de nuevos edificios o de estas exploraciones, ¿no? Es como una ventana, una puerta. Para mí la inteligencia artificial es eso, una ventana, una puerta hacia explorar nuevas posibilidades, porque ahí empiezas a preguntarte, ¿cuál va a ser la ingeniería de esto? ¿Cómo voy a aplicar en los materiales de esto? Empiezas a preguntarte cómo lograr eso, cómo construirlo, ¿no? Y de ahí es donde viene la interdisciplina, donde vienen todas las disciplinas como la ingeniería, empiezas a explorar a lo mejor la biología, la química, ¿no? Para poder encontrar nuevos materiales. Entonces empiezas a integrar a lo mejor, yo me imagino, en mi utópico futuro de un arquitecto, que ya no va a ser un arquitecto como lo vemos, un diseñador con su equipo de carpintero, herrero, albañil, eléctrico y fontanero, ¿no? Sino que ya venga un biólogo, un químico, vamos a generar un nuevo material que se adapte a lo mejor a este nuevo clima, y a lo mejor también voy a invitar a un físico, ¿no? Para que explore las posibilidades del material, y a lo mejor también voy a invitar a un ingeniero en tecnología, ¿no? Para que meta la inteligencia artificial, meta sensores y meta cosas para recopilar información, ¿no? Y entonces se vuelve una integración que nos va a ayudar en un futuro, ¿no? En un futuro que yo creo que así debería de explorarse la arquitectura hoy en día, como una disciplina multidisciplinaria, donde vengas a invitar no solo el arquitecto sería como un gestor de proyecto, ¿no? Porque es el que visualiza, el que empieza con las primeras rayas, ¿no? El diseño, la visualización. Pero para eso, para poder lograr eso que se ve en la inteligencia artificial o estos diseños, necesitas las disciplinas del físico, del químico, del biólogo, del mecatrónico, de todo esto, para
para poder hacer para mí esa sería la arquitectura del futuro, ¿no? Donde puedas integrar todo esto y entonces a lo mejor sí adaptarte al cambio climático. Porque si yo me imagino a lo mejor una casa habitación, ¿no? Donde yo integré todo esto y lo investigué con todas estas disciplinas, yo creo que sí sería, por ahí sería el camino. ¿Qué opinas? Tú fuiste parte de tu tema de tesis muy interesante en el tema de un espacio, un habitáculo en un manglar, ¿no? Uh-huh, sí. Lo recuerdo perfectamente y fue muy interesante todo tu proceso de integrar la herramienta, poder visualizar esos escenarios y era completamente radical, ¿no? Era, sí. O sea, no era un espacio de una cubierta a dos aguas, con su teja, con su ventana, sino que era así porque tenía que ser así. Uh-huh. Y ese es el pensamiento emergente, ¿no? Entonces, definitivamente no es una argumentación radical por hacerlo, sino que es una visualización que puede ser una alternativa, no busca un aspecto morfogenético sustentado, es decir, bueno, voy a copiar una forma, sino que así es porque ayuda a establecer o impactar menos el territorio, ayuda a establecer a que no se inunde, ayuda a establecer a que se caliente menos. Entonces, creo que en el hecho de cuando manejamos más elementos, uh-huh. más herramientas, mayores elementos en la parte de la construcción de este discurso del proyecto, obviamente que estamos en una frontera que nos da hasta miedo porque uh-huh. entramos a cuestiones, bueno, ¿esto qué es? ¿Es ingeniería? Uh-huh. ¿Este es biología? Uh-huh. ¿Este es anatomía? ¿Qué es? ¿No? Entonces, creo que es emocionante, ¿no? Entrar uh-huh. a esas fronteras y apoyarte con gente, con compañeros que saben del tema, que te puedan orientar y que te puedan también abonar en la decisión de los ejercicios, ¿no? Entonces, hay ejercicios, por ejemplo, que yo he construido en la parte de la IA. A ver, este mismo elemento, construyemoslo con un material de bambú de la región, uh-huh. con ciertas características de ese material constructivo. Uh-huh. Y ahora intégrame bambú y madera, y ahora intégrame que el bambú sea de este color porque es de esta región, de esta ubicación. Uh-huh. Es decir, podemos vincular cuestiones muy claras de nuestro ámbito territorial que va a hacer que el resultado tenga una identidad muy específica. Mucho de las discusiones que se ponen en la mesa y diálogos es que todos los resultados son iguales de la IA. Y considero que no. Considero que nuevamente el que está atrás es el que va a abonar y que va a construir ese elemento. Entonces podemos ser muy específicos con los materiales que tenemos constructivos. Imagínate que estemos pensando en materiales de reuso que tenemos a la mano y que poder establecer la propuesta estructural de nuestro espacio habitable. Y materiales de reuso que tenemos ahorita aquí en la ciudad de Veracruz un grave problema, que hay un montón de material electrónico que nadie ocupa y que tú visualices que esa materia prima puede ser factible para la fabricación de ese espacio habitable. Entonces, es un problema, una situación muy específica de un lugar muy específico y que te está dando una respuesta del lugar, del entorno muy específico. Es decir, la intención no es hacer arquitectura global, internacional, porque ya hemos visto que generamos más problemas que realmente entender cómo se está dando y por qué se está dando ese tipo de resultados. Entonces, al entenderlo, al comprenderlo, al leerlo, todos, ¿no? Todos, como bien lo mencionabas al inicio, el habitante, el gestor, el que vive alrededor, que lo entienda. Entonces, esto es así porque debe de ser así, nada más. Sí, es difícil poder abrir ese panorama a los habitantes, a la gente en general, porque bueno, estamos acostumbrados
bueno, no los arquitectos, bueno, también, pero estamos acostumbrados a cierto tipo de arquitectura, ¿no? Que es la que vemos todos los días. Y como bien lo dice, es de alguna manera internacionalizar la arquitectura, ¿no? Como poner la misma casa a lo mejor en diferentes lugares. Pero los arquitectos entendemos que no tiene que ser así. Entendemos que el arquitecto debe resolver una problemática. Desde que te ponen en un proyecto, el proyecto es una problemática, ¿no? Y la problemática es que el edificio tenga las características que el cliente quiere, ¿no? Que el habitante o quien va a habitar ahí, pero también que responda al clima, ¿no? Que responda a la sociedad de ese lugar, a la cultura de ese lugar, al espacio el espacio debe responder también a la funcionalidad de las personas, si van a trabajar, si van a vivir, si van a cocinar, si van a dormir. Todos los espacios deben de responder a eso. Todas estas son pequeñas problemáticas, más las sociables, más las económicas, ¿no? Entonces, el arquitecto entiende que va más allá de solamente diseñarte una casa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para que las personas, o cómo les podemos ayudar a las personas a entender que la labor del arquitecto va más allá de solo diseñar un espacio que puede ser internacionalizado, ¿no? O sea, como copy-paste de las cosas, sino de llevarles a abrir esta ventana o este panorama de que el arquitecto tiene una responsabilidad social y que puede ir más allá de eso. Que si tú le das esa oportunidad al arquitecto de explorar, como bien dices, es que esa arquitectura es así porque así tenía que ser, ¿no? Porque está respondiendo a las necesidades climáticas, espaciales del habitante, y poder romper esa barrera. A mí me ha costado mucho trabajo, por lo mismo que me hice cuando yo estudié arquitectura, mi cerebro era, ¿no? Yo veía muchas cosas, yo veía a Zaha Hadid y yo quería hacer cosas parecidas, sin embargo más funcionales, o sea, dentro de mi cabeza eso venía, pero en ese momento no existía la tecnología para poder hacerlo. Entonces a mí yo me quebraba la cabeza haciendo maquetas que yo no, si esto no lo puedo, lo que tengo en mi cabeza no lo puedo hacer en una maqueta. Hoy en día tenemos la tecnología, ¿no? Pero aún así, aunque ya tengo la tecnología, ahora ¿cómo le digo al cliente? Podemos hacer algo mucho mejor, no sé si mucho mejor, pero algo diferente, que sí se adapte a eso y que responda y que, como bien lo dice, es así porque tenía que ser así. Algo que a mí me enseñó el profesor, el arquitecto Freire, que a mí me queda muy claro. Y yo cuando lo acompañaba a la presentación de sus proyectos, me decía, no puedo llegar nada más con una propuesta, tengo que llegar con 2, 3, 4 propuestas al mismo tiempo que me gusten a mí, que esté de acuerdo con esas 4 propuestas, para que él pueda elegir, para que el cliente pueda elegir dentro de esas 4 propuestas. Pero además hay una labor muy fuerte por parte del comunicador del proyecto, y es una labor de convencimiento y de sustento de las 4 ideas. Es un trabajo del conocimiento que traes del arquitecto y que debe de comunicar y argumentar por qué es así el resultado. Es una labor muy fuerte la comunicación del ejercicio del proyecto, porque no es nada más ahí está el trabajo y usted elija, ¿no? Sino que argumentar. Entonces, yo creo que después de ver ese escenario, esa experiencia, escuchar al arquitecto, ver cómo responde el cliente, ¿no? Porque al final puede ser una persona a la que le estás explicando, pero también puede ser una familia, diferentes edades, puede ser un grupo de empresarios, ¿no? Creo que tenemos muchísima responsabilidad de poder formarnos con mayor información. Tenemos que llegar
bien armados, ¿no? Y bien armados no quiere decir voy a echarle un choro a la persona, no, es tener bien el discurso, la estructura de la fundamentación del ejercicio, del proyecto, decir, esto es así, esto se va a resolver así, esta es la propuesta, tiene estas características, usted va a tener estos resultados, una serie de cuestionamientos que se anticipan al cliente a decirte no o sí, ¿no? Entonces, en síntesis es el trabajo, es decir, trabajar muchísimo. Hay mucho trabajo atrás. Creo que ese es el mensaje que a mí me deja este acercamiento que tuve la oportunidad con el arquitecto Freire. Es decir, es que hay mucho trabajo atrás. Y 4 propuestas, un estudio, aquí está, esta es la fundamentación, y explicar cómo deseo que me entiendan, ¿no? Claro. Y regresamos al aula, cómo deseo que poderme comunicar lo mejor posible con la persona que me recibe, ¿no? Que vea que hay esto, ¿no? Que es emocionante esto. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Pues con todas las habilidades que fuiste formada y fuimos formados, desde un trabajo de investigación, desde las habilidades del dibujo, de las habilidades del dibujo digital, de la organización de los planos como el proyecto en un sistema asistido por computadora, desde una imagen digital, una renderización, una animación, una maqueta, que lo pueda entender todo. Es mucho trabajo. Y eso cuesta también, ¿no? Cuesta tiempo, cuesta económicamente y también se valora muchísimo tu trabajo profesional, ¿no? Entonces cuando ve eso el cliente dices, no le puedo decir que no, ¿no? Aquí hay una historia, ¿no? Y creo que ese es el gran mensaje. Hay mucha chamba atrás y hay que hacer mucha chamba y asumir nuestro compromiso también como en la disciplina, ¿no? Sí, parte de este proyecto, como le decía, es justo abrir esa puerta, ¿no? Y pues, ese telón de que las personas vean justo esa chamba que los arquitectos hacemos, ¿no? Aparte de, claro, definitivamente es justificar bien tu proyecto, ¿no? Cuando lo estás presentando, como dices, de bien manera que no te puedan decir que no, ¿no? Pero aparte de eso hay mucha chamba, ¿no? Que los arquitectos están haciendo en labores de investigación en las universidades, como usted lo hace con los estudiantes, y el proceso de diseño también, que la gente conozca el proceso de diseño y cómo también llegamos a decir este es el proyecto y estas son mis justificaciones. Todo ese trabajo atrás que también la gente lo conozca, ¿no? Para que vean que esa chamba es importante y es importante para la sociedad. ¿Cuál cree que sea usted la importancia del arquitecto en la sociedad? El proponer. Siempre también estudiar, por ejemplo, la parte social, la parte económica, la parte política, los ámbitos que nos rodean. Considerar que siempre va a haber una conexión de la propuesta, ¿no? Porque si la propuesta ayuda y apoya a resolver un problema de mejoramiento de un espacio habitable, que puede tener una parte económica, llamémosle baja, ¿no? Pero resuelve realmente la parte de poder habitar mejor de esa familia, está aportando en la parte de las soluciones, ¿no? Yo considero que el elemento siempre constante que rebasa el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social es poder ponderar que hay que proponer. Si no propones, si no estudias el fenómeno y no propones, pues nada más estamos haciendo nuestra chamba y posiblemente no nos hemos detenido a pensar de que estamos generando más problemas que realmente resolviendo, ¿no? El hecho de hacer un fraccionamiento que nos va a llevar un poder económico importante, pero si ese fraccionamiento en algún momento tiene situaciones de temperatura, de inundación, sabemos que
hagamos otro fraccionamiento, no nos van a volver a comprar esa casa. Entonces sí tiene un impacto económico esa propuesta, ¿no? Entonces creo que sí se debe de ponderar. El ámbito económico se va a resolver, cuánto va a costar, si va a salir más caro o más barato de lo común. Pero si la propuesta tiene un fundamento, la propuesta rebasa realmente las expectativas, al final va a ser un nicho importante de gente que va a ir a ese punto porque le va a llamar la atención, porque está haciendo las cosas diferente, ¿no? Entonces creo que siempre la propuesta, creo que siempre nos ha formado en la parte de la arquitectura, las propuestas, propuesta y propuesta. Ok, sí, estoy de acuerdo con que el arquitecto tiene que estar proponiendo, ¿no? Y a lo mejor justo eso pasa en estas grandes, bueno, no sé si decirle grandes despachos, pero no son de arquitectos, son desarrolladores, ¿no? Constructores que hacen estas casas todas similares, ¿no? Como bien lo dice. Pero ahí donde digo, ¿dónde está el arquitecto que está detrás de eso, ¿no? Porque a lo mejor como solo se fueron por la parte económica y no se fueron por la parte, pues la parte de las propuestas, ¿no? Porque a lo mejor el arquitecto pudo haber bien puesto 4 propuestas, todas bien fundamentadas, y a lo mejor se pudo haber hecho un fraccionamiento sustentable con el mismo valor económico, ¿no? Sin a lo mejor excederte de la propuesta económica que ellos tenían, pero porque no existieron esas propuestas, ¿no? Entonces es importante como arquitectos tener esa labor de proponer en cualquier ámbito, ¿no? Aunque estés en una de estas compañías que es, de hecho, es más importante en estas compañías de desarrolladores, porque ¿cuántas personas van a habitar ahí? Y el impacto no solamente es a lo mejor el calor y eso, ¿no? Es el impacto de la energía, ¿no? El agua, cómo lo vas a manejar. Todas esas cosas nada más se fijan en que les está pidiendo a lo mejor el gobierno. Me está pidiendo que le ponga esto, nada más con cumplir eso, ya, ¿no? Quedó. Pero no se fueron más allá de qué me está pidiendo el planeta, qué me está pidiendo los habitantes, cómo me gustaría vivir yo también ahí. Pero también, no, como siempre digo, no es 100% culpa del arquitecto o 100% culpa del desarrollador. También tiene que ver el habitante, porque el habitante no conoce que puede haber otras posibilidades y que los arquitectos pueden proponer esas posibilidades. Yo creo que también debemos los habitantes exigir esta parte, ¿sabes qué? Yo también quiero vivir en un lugar donde me sienta cómodo, donde esté fresco. Como bien me dice, ya no te voy a comprar esta casa porque no veo árboles, o a lo mejor no siento frescura, no me siento cómodo, me siento encerrado, hay oscuridad, no sé. Hay que decirlo, ¿no? Y no comprar a lo mejor esas casas y irnos directamente con el desarrollador y decir, ¿sabes qué? Estas casas que estás diseñando, no. O, bueno, no sé cuáles serían las soluciones. Y bueno, ahí nada más, creo que ahí está el área de oportunidad, ¿no? Cuando tú entras a una feria de construcción, World Trade Center, ¿no? Donde te ofrecen la tipología de casa, ¿no? Y ves algo que es completamente diferente a lo que está, y te empiezan a explicar cómo es, y tiene estas bondades, estas alternativas, que puede ser que cueste un poco más caro de una tipología común, pero tiene ciertas bondades. O sea, es esa parte de que también hay un nicho económico, es decir, también hay una posibilidad de decir que hay un mercado específico para lo que tú estás haciendo, ¿no? Si nosotros seguimos haciendo, todas las constructoras hacen lo mismo, pues el ser humano, el que lo compra, lo puede perder esa alternativa. Entonces, el hacer cambios es bueno para todos, ¿no? Hacerlo, como tú dices, estas alternativas de buscar un espacio habitable diferente, con árboles, con condiciones del coeficiente de ocupación del suelo imagínate que sea mayor el coeficiente de ocupación del suelo, que exista más árboles que construcción, pues a lo mejor puede ser muy radical, pero puede ser muy beneficioso para el ambiente de donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, son esos cambios, ¿no? Que creo que hemos fallado realmente para que pueda permear la información
al que toma las decisiones económicas, al que toma, al líder de la constructora, decir, hay que hacerlo de otra manera, no hay que hacerlo de esta manera. Sí, yo también creo que hay algo ahí que está faltando, ¿no? No sé qué es, cuál es el fallo o por qué no está llegando esa información al desarrollador o al líder del proyecto, ¿no? O al que pone el dinero, ¿no? Porque al fin de cuentas pues son proyectos económicos y ellos ven la parte económica, ¿no? Y está bien, porque es un negocio y es su negocio, pero también se puede hacer desde otras perspectivas y funcionar igual, ¿no? Y sí he visto que ya hay desarrolladoras que te venden un fraccionamiento sustentable y que la gente lo está comprando, ¿no? Que dices así. A veces he visto, ¿no? Porque en Tulum y todo eso está creciendo muchísimo y ya hay fraccionamientos que te los venden como sustentables, más acercados con la naturaleza, un poco más de materiales de la región y ya te los venden con esta información y lo cual me parece bien. En algunos creo que les falta de que agarran y quitan todo para construir eso. Entonces yo no le veo lo sustentable ahí, ¿no? Sería llegar con otra propuesta y decir, me voy a adaptar a lo que tengo aquí. Y aparte no solamente sí integrarlo y no invadirlo, ¿no? Tampoco ser un colonizador y voy a quitar todo lo que está aquí, ¿no? Sino integrarlo justamente, ser parte de eso y estaría muy, muy padre que los desarrolladores pudieran explorar esa parte, los arquitectos que tenemos esta necesidad, tuviéramos la oportunidad de junto con los desarrollos poder explorar esa parte, ¿no? Porque a lo mejor los arquitectos podemos tener muchas ideas y no tenemos esa oportunidad de poder desarrollarlas, porque no tenemos a lo mejor dinero para hacer un fraccionamiento, pero tenemos esas ideas, a lo mejor que los desarrollos puedan también ver a los arquitectos, invitarlos a estos proyectos, a arquitectos a lo mejor como usted, que le gusta integrar la tecnología, integrar la parte sustentable, que ve todo el panorama completo, ¿no? Que no solamente se ve el económico o no solamente se ven los materiales, sino se ve todo completo, ¿no? Una integración. ¿Cuál cree usted, arquitecto, que es el problema que enfrenta la arquitectura en estos momentos? O los arquitectos. Ay, es una pregunta. Fíjate que hay un dato de la ANPADE, que es la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y del Espacio Habitable, de hace algunos años, que manejaba un dato así, que solamente alrededor de un porcentaje muy menor, hablemos de un 10%, son realmente lo que impacta el arquitecto en el territorio. Es decir, es un porcentaje muy, muy menor. Muy interesante ese dato. De que lo que el arquitecto está haciendo de impacto en nuestro territorio. Es decir, es más el impacto de la autoconstrucción, es más el impacto de las empresas constructoras, ¿no? Que tienen el poder adquisitivo, poder económico para decir, bueno, voy a generar un fraccionamiento. Considero que eso ha sido la desconexión que no ha tenido la arquitectura o la formación del arquitecto para que pueda integrarse a este desarrollo, a este trabajo en la parte del territorio. Y también creo que también me da mucha esperanza de decir y que tampoco hemos sido nosotros, los arquitectos, los que realmente han sido parte importante de esta fabricación que ha contribuido a las situaciones que estamos viviendo en el territorio. Yo lo veo como una gran oportunidad todavía de fortalecer y de decir hay que impactar más, hay que conectarnos más, hay que trabajar más en el tema de
de nuestra formación. Hoy, por ejemplo, los temas de proyecto ya no es con los estudiantes, en nuestro caso, en Veracruz, es decir, bueno, aquí está el terreno, es de 10 por 20, ya es una casa, ¿no? Sino cómo adecuar, cómo integrar lo que está edificado, cómo puedes hacer una incorporación y cómo puedes conservarla lo más que se pueda, ¿no? Que es un poquito también lo que se está haciendo en muchas ciudades. Es decir, intervenir lo menos posible ya lo que está construido. Va a ser una gran labor, considero yo, de la arquitectura para regenerar o restablecer las decisiones que se tomaron anteriormente y que se tienen que utilizar ahora con los edificios que ya existen, ¿no? Va a ser muy complejo, ¿no? Pero interesante también porque la parte de la formación del arquitecto es eso también, cómo poder entender ese fenómeno, ¿no? Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad y nos ha faltado eso, ¿no? Nos ha faltado eso, la parte de conectar más con las decisiones económicas y que no debemos de verlo aislado, ¿no? Creo que ese dato que dio es bastante interesante y justo creo que sí es eso un problema muy, muy significativo que enfrenta la arquitectura y los arquitectos, porque creo que la labor del arquitecto es muy importante a nivel social, puesto que aquí pues habitamos, dormimos, trabajamos, pasamos, me parece que según leí un dato, el 85% dentro de los edificios pasamos las personas. Entonces, pues es importante el espacio que estamos habitando, donde estamos trabajando. Entonces, sí debemos de poner especial atención en dónde nos estamos desarrollando, dónde estamos viviendo, en dónde estamos pasando nuestro tiempo. Y quien crea esos espacios sea el arquitecto. Y si el arquitecto solo está poniendo un porcentaje muy, muy bajo, cuando es el que sabe, el que tiene los conocimientos para poder crear los espacios funcionales o el espacio que realmente debería de ser, pues entonces estamos haciéndolo todo mal, porque entonces quien está poniendo la pauta de la que es la arquitectura hoy en día serían los desarrolladores o los que construyen sus propias viviendas, son los que están diciendo qué es la arquitectura de hoy, y por eso es que la gente quiere adquirir ese mismo tipo de viviendas, porque creen que esa es la única arquitectura, tal vez, ¿no? la que vemos todos los días. Entonces sí, bueno, para mí es muy importante la labor que ustedes hacen como docentes de enseñar eso a los futuros arquitectos, ¿no? Y también, bueno, hacer esto, ¿no? Divulgar que contraten a los arquitectos, que les dejen explorar, que les enseñen todo lo que han aprendido en las aulas hoy en día, porque a lo mejor en un pasado no había este tipo de enseñanzas. No sé cómo le tocó a usted, a cómo ha evolucionado la docencia, ¿no? En la Universidad de Arquitectura. Pero creo que hoy en día sí puedes hablar con bastantes estudiantes de arquitectura y te van a poder platicar un poquito más de cómo integrar, o van a saber un poquito más cómo resolver estos problemas que se enfrentan, ¿no? Y es importante que ahorita volteemos a ver a los arquitectos, sobre todo los arquitectos contemporáneos que están explorando esta arquitectura, porque estos van a poder resolver los problemas que nos estamos enfrentando de cambio climático y todo esto, y va a poder resolver el futuro, ¿no? De tener una arquitectura donde te sientas feliz, donde te sientas confortable psicológicamente, físicamente, ¿no? Y que aparte de eso impactes lo menos posible al ambiente, y en lugar de impactar resuelvas, ¿no? Y le ayudes a lo mejor a tener una eficiencia energética y puedas convivir, ¿no? Y tengamos una balanza o un equilibrio entre arquitectura y naturaleza sin ser invasivos, ¿no? Complejo, ¿verdad? Complejo, muchos elementos, ¿no? Ahorita hablaste de muchas cosas, la energía, la salud, ¿no? La tecnología, los materiales, el poder económico, es complejo, ¿no? Yo creo que hemos perdido la gran oportunidad de conectarnos con estos desarrolladores inmobiliarios y que lo que buscamos es apoyarnos, ¿no? De que ellos puedan vender sus elementos sus inmuebles y que puedan ofrecer otra alternativa, ¿no? Mejor en su proceso
económico, ¿no? Entonces, creo que había una desconexión. Creo que ahorita que lo estás comentando, y creo que a mí me queda muy claro, hay que acercarnos más, ¿no? No trabajar de forma individual y acercarnos más, ¿no? Entre nosotros. Así es, Arqui. Bueno, pues es parte de esta labor de difusión y divulgación, de hablar con gente que sabe, con expertos en el tema y con gente a la que yo respeto profundamente. Y quiero que nos platique, antes de terminar, un poquito de lo que usted hace con sus estudiantes. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento en las universidades, o lo que usted está haciendo con sus estudiantes? Pues mira, yo tengo la oportunidad de colaborar en diferentes materias, asignaturas. Trabajo en la Universidad Veracruzana en la parte de diseño básico, ¿no? Que es fabuloso para mí, me encanta. Creo que es la esencia también de la toma de decisiones del proyecto. Colaboro en los primeros semestres, en tercero y en cuarto, en el taller de proyectos. Hacemos proyectos que tienen que ver con la parte de integración arquitectónica en centros históricos, ¿no? Hoy entregaron un proyecto los estudiantes de cuarto semestre, su proyecto de integración arquitectónica en centro histórico de Veracruz. Lo trabajamos, lo entendemos, lo estudiamos, la cultura, el espacio, y cómo podía ser un espacio de integración arquitectónica con los diferentes métodos de integración que existen, tanto nacional e internacional. Trabajo también en la parte de diseño digital, ¿no? Tengo la oportunidad también de compartir con las herramientas digitales, desde la parte de diseño digital básico, en 3 dimensiones, hasta la parte de morfogénesis y manufactura. Hay una asignatura que se llama morfogénesis y manufactura, que tiene que ver también con lo que tú ya viste en algún momento, la parte de programación, la parte de fabricación, y que hoy pues realmente es también una gran área de oportunidad para nosotros como arquitectos, para entender que el concepto de construcción va a evolucionar a la parte de fabricación, mucho más sistémico, mucho más organizado, de menos desperdicio, de optimización del material. Entonces es interesante, ¿no? Y también colaboro en algún momento en su proceso de trabajo recepcional, que es el tema de tesis, ¿no? En la parte de posgrado colaboro, me invitan a la parte de la Universidad La Salle en León, en la parte de la maestría de diseño arquitectónico, en la parte, estoy colaborando en asignaturas que tienen que ver con diseño paramétrico, y en la parte también de fabricación. Para mí esta parte de procesos de fabricación actuales que existen se me hace algo extraordinario, que está también en exploración, en formación en nuestra disciplina. Y pues en algún momento también me invitan en la colaboración en algún trabajo recepcional y de tesis en la parte de doctorado, ¿no? Que es más filosófico, más reflexivo, ¿no? Que también se me hace interesante en esta parte. Me gusta mucho hacer la parte práctica, y tengo ahorita la intención de sentarme más a escribir acerca de los procesos, de los ejercicios, de lo que está sucediendo. Y para mí es importante esta parte de divulgación, de compartir, de decir hay otras opciones también, vincularme en esta parte que es importante de divulgación. Y pues estoy en eso, ¿no? Estoy en eso, y es emocionante, ¿no? Sí, pues qué padre todo lo que hace Arqui, yo lo admiro profundamente. En la parte académica, usted fue gran importante en mi carrera, porque creo que cuando estaba estudiando, como le digo, mi mente se hacía para todos lados, y creo que no todos entendían la arquitectura como yo la comprendía en ese momento y como la comprendo. Y creo que usted tiene esa facilidad de poder entender otros tipos de pensamientos hacia la arquitectura, y entonces eso está muy bien de que pueda
leer el lenguaje también de los estudiantes, ¿no? Porque debe ser complicado tener muchos, porque cada uno tiene un pensamiento diferente y viene con ideas diferentes. Yo creo que como docente también tienes que ver y saber leer, ¿no?, a tus estudiantes y poderlos ayudar y irlos dirigiendo de una manera pues favorable, ¿no? Entonces es importante la labor del docente y es importante la labor de divulgación, y una de las cosas importantes para que la arquitectura en un futuro pues vaya encaminada hacia donde debería de ser, donde yo creo que debería estar la buena arquitectura, porque ese es otro gran tema, ¿no? La buena arquitectura es en la facultad de arquitectura, en la universidad, ¿no? Donde están los docentes empujando a los arquitectos, haciendo integraciones con ellos. Entonces es muy importante la labor que hace, así que muchas felicidades por eso, por todo lo que está haciendo. Sí. Y la parte de escritura estaría muy padre poder leerlo. Como le comentaba, a mí me encanta la filosofía, yo escribo muchísimo sobre arquitectura. Estoy haciendo una tesis, por así decirlo, ¿no?, de la importancia de la filosofía en la arquitectura. Ese es el tema. Ese es el tema, porque creo que el arquitecto debe ser un filósofo, un crítico, y no solo el arquitecto. Para mí el filósofo debe estar en todas las disciplinas. Para mí es la primera de todas las disciplinas, es el pensamiento, ¿no? Debe estar en la política, debe estar en la ciencia y definitivamente en la arquitectura. Y para mí la arquitectura no es algo, todas las ciencias son importantes, pero para mí la arquitectura, como bien lo decía, tiene un labor muy importante, porque es donde nosotros habitamos, donde pasamos la humanidad pasa la mayoría del tiempo. Entonces es importante que se vea al arquitecto, que se conozca cómo se desarrolla la arquitectura y que veamos todos hacia dónde va el futuro de la arquitectura, porque al fin de cuentas también es el futuro de la humanidad, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas felicidades por todo lo que hace. No, muy interesante, te agradezco porque me abriste más hacia pensar y a la reflexión también, y que es parte también de poner en la mesa y tener, llamémosle diálogo, ¿no?, que común entre todos que debemos tener, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No, gracias. ¿Para qué? Pues eso es todo por hoy. Gracias.